Hoy vamos a ver la Guerra Relámpago y la Batalla de Inglaterra. La vez pasada habíamos visto cómo estalló la guerra, cómo estalla la guerra en el momento en que la declaración de los ingleses, que dice que el ultimátum puesto a Hitler por el embajador británico en Berlín, según el cual si a las 11 horas las tropas no han sido retiradas, las tropas alemanas no han sido retiradas de Polonia, Inglaterra entrará en guerra con Alemania. Y al cabo del tiempo dicen, al no existir ningún pronunciamiento oficial, al no haberse puesto de manifiesto ninguna intención de retirar las tropas de Polonia, es mi penoso deber anunciar, decía Chamberlain por la radio, que Inglaterra acaba de entrar en guerra con Alemania. Y así estalla la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va a durar 5 años, de 1939 a 1945. Se va a librar no en 2 frentes, como temían que pasara en la primera, no, en 5 frentes. Esto va a estar en todas partes. La guerra se va a ir desenvolviendo en diferentes instancias y en cada momento va a ir cambiando. Es una guerra muy móvil por la división de tanques, por la guerra relámpago. Entonces hay una primera parte donde cae toda Europa y se está librando solamente en Europa. Pero esta guerra también se va a librar en el norte del África, también se va a librar en el Pacífico, porque los japoneses van a entrar a su vez también en la guerra por todo el Pacífico y allá se van a enfrentar a los norteamericanos, se va a enfrentar en el Asia también, en toda la parte de Birmania, en Malasia. Entonces esto se va a volver una guerra mundial. Va a involucrar a todos los países, se va a librar en 5 frentes, van a estar peleando en los Balcanes, van a estar peleando en Francia, van a estar peleando, después se va a librar también en la Unión Soviética, más adelante cuando decidan la invasión a la Unión Soviética. Entonces, esto se va a complicar de una manera impresionante y en cada uno de estos espacios y de estos frentes se van a presentar una serie de batallas y sobre esas batallas es que hemos visto miles y millones de miniseries y hemos visto miles y millones de películas. Lo que pasa es que las películas normalmente son sobre una batalla o sobre un aspecto de la guerra, y entonces el cuento completo difícilmente es visible desde los diferentes ángulos donde se está mostrando la guerra. En general es un plan geopolítico gigantesco en el cual el famoso espacio vital que reclamaba la teoría de la superioridad aria
son los eslavos, o sea, el destino final de estos son los rusos. Pero ellos no lo saben y creen que el pacto de no agresión los va a proteger contra la teoría del espacio vital. Volvemos al viejo truco que habíamos visto en la Primera Guerra Mundial del pangermanismo contra el paneslavismo. Por eso lo que se van a repartir es Polonia. Más tarde le tocará el turno a la Unión Soviética. Ella será el objetivo. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética tiene todos los recursos que abastecerían el ejército alemán para tomarse el mundo. Entonces tendrían los petróleos de los Urales, una cantidad de recursos y un territorio gigantesco. Ellos son el objetivo, pero no van a llegar allá en primera instancia. No podrían hacerlo. Entonces, además, para evitar la política de dos frentes, que era lo que habían analizado como causa de pérdida de la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que van a hacer es una primera parte de las divisiones de los Panzers, de los tanques Panzers, a una gran velocidad, como habíamos visto, van subyugando las ciudades, van entrando y entrando, avanzando, no crean frentes, sino líneas móviles. Entonces, esas líneas móviles van avanzando y van buscando crear bolsas que empiecen a socavar o a mellar lo que llaman la infraestructura del enemigo. Habíamos visto que la infraestructura del enemigo es pues todo, las calles, los puentes, el agua, las torres, todo lo que pueda servir de alguna manera para que el enemigo pueda seguir existiendo. Eso es básicamente la idea de destruir la infraestructura del enemigo, es decir, todo se convierte en parte de la guerra y la población civil se va a convertir en parte de la guerra. La van a buscar. En la Primera Guerra Mundial, si usted tenía un puestico de perros al lado de Verdún, pues lo barren, pero nadie lo iba a buscar para barrerlo. Aquí sí. Aquí le van a caer las divisiones alemanas encima. Y una vez que pasen por su ciudad, y una vez que lo sometan, le van a caer las SS y la Gestapo detrás, en la política de zonas de ocupación, que va a ser una política de humillación y una política de sometimiento vergonzoso a toda la población de Europa. Es un proyecto que hace inviable el mundo para quien quiera que se vea sometido por ellos. Digamos, es un proyecto que implica la destrucción del resto de pueblos, la desaparición de los eslavos, la desaparición absoluta de los judíos, que implica la segregación de todos los demás pueblos. Mejor dicho, para que la teoría del espacio vital y la raza superior de los alemanes tenga éxito, Europa tiene que morir, los eslavos tienen que desaparecer y los judíos tienen que ser extinguidos. En esto radica la monstruosidad del proyecto. Es intolerante a cualquier otra forma de vida y la destruye para expandir la suya. Por eso es que aquí no va a haber disyuntiva, digamos, no va a haber cómo, o sea, aquí toca sí o sí dar esa batalla, porque si no hay esa batalla es que no hay vida ni mañana para nadie. Estos son condiciones absolutamente extremas, que nadie se imaginaba que esto iba a ser de este tamaño. O sea, aquí tocaba. Entonces, ¿en qué consiste la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial consiste en un plan nazi de expansión por el mundo que va a someter a Europa entera y en un plan de exterminio de una cantidad de comunidades y de disidencias para que sobrevivan en calidad de amos la raza aria alemana y el resto del mundo se convierta en sus esclavos y crear una sociedad guerrera parecida a la de los espartanos y como los ilotas eran sus especies de esclavos, una cosa de ese estilo, un imperio de guerreros arios donde el alto mando alemán estaba compuesto por una serie de hombres absolutamente anodinos en términos de la raza superiora. El uno era todo enclenque, que era Goebbels, el otro era todo obeso, que era Goering, y el otro era todo anodino, que era Himmler, y estos personajes juntos van a construir un emporio de maldad como no se ha conocido nunca. Entonces empiezan, la primera parte de la guerra es hacia, primero Polonia, el objetivo final es Rusia, pero aquí hay una serie de juegos sucios, o sea, ellos además de invasivos juegan sucio, porque tienen a Stalin convencido de que a través del pacto de no agresión, Rusia se va a salvar, la Unión Soviética se va a salvar del ataque alemán,
y eso es para tenerla quietica mientras atraviesan Polonia y mientras hacen la guerra relámpago, ahí la tienen quieta en primera. La Unión Soviética acepta ese pacto porque le permite avanzar sobre el Báltico y hacerse a Lituania, Letonia y Estonia, que era lo que había tenido que entregar para hacer la Revolución de Octubre en 1918 con el Tratado de Brest-Litovsk. Entonces ahí lo que pasan es ellos se devuelven lo que le habían entregado a los alemanes. Esos territorios no son ni ellos ni de los alemanes. Son Lituania, Letonia y Estonia, que son países independientes sometidos en el ping-pong de la historia y de la geopolítica. Por eso será una herida tan brava. Entonces el plan es, primero que todo, extenderse sobre Europa, entrar sobre Polonia. Ya se ha reunificado Alemania con todos los pedazos que le habían quitado en Versalles. Ya habíamos visto cómo con el Pacto de Múnich hasta ahí llegaban las reclamaciones de lo que era la herida de Versalles. De aquí para adelante esto es una invasión. Entonces van a pasar a Polonia. A Polonia la despedazan. Los alemanes entrando por un lado y posteriormente los rusos entrando por el otro y asesinando a 14.000 oficiales en el sitio llamado Katyn, matanza de la cual habíamos hablado, que terminaron responsabilizando a los alemanes hasta que la historia dijo, no, esto lo hicieron los soviéticos. Polonia queda totalmente despedazada. Después van a proceder a Escandinavia, habíamos visto Suecia, Noruega, Dinamarca. Entonces la primera parte, lo que es desde septiembre de 1939 hasta mayo de 1940, en esa primera parte de la guerra, solamente se concentran en Polonia y en Escandinavia. Ahí es donde se van a concentrar. Entonces van avanzando primero sobre Polonia y luego movilizan los tanques y van hasta Escandinavia. En el mar los ingleses siempre los van a derrotar. En tierra los tanques siguen avanzando. Entonces se toman Escandinavia, que nosotros habíamos visto que los escandinavos tuvieron una política de no entregar a los judíos, y en eso se diferenciaron de los demás países europeos. Aún Noruega, que fue un país invadido, organizó redes clandestinas para sacar a los judíos de allá y salvarlos. El resto de Europa los entregó. Digamos, no todos los individuos, pero los delataron y los entregaron. Y en eso hay una diferencia muy grande entre la actitud de los pueblos de la península escandinava con respecto de la actitud de otros pueblos en Europa, donde el antisemitismo había sido siempre un elemento terrible de la cultura europea desde tiempos, desde los que los judíos llegaron a Europa, a España y a Alemania, al este del Rin. Entonces, en eso se les van los primeros 8 meses de la guerra. Después, en mayo, empiezan a moverse estos tanques a toda velocidad. El objetivo es Francia. Van a por Francia. Primero, es el mismo esquema de la Primera Guerra Mundial. Para poder atacar a Rusia van primero por Francia. ¿Sí? Y se van a meter con los franceses por la venganza, para neutralizarlos. El plan es que al caer Francia, después y más adelante caer Rusia, Inglaterra más adelante quede sola y se rinda. Esa es como la idea, digamos, someter toda la parte continental para después meterse con los ingleses. Ahí están decidiéndose si primero se mete con los ingleses o primero se meten con los rusos, pero el asunto es que primero consideran que los ingleses no van a entrar a la guerra por Polonia, como consideraron en la Primera Guerra Mundial que no iban a entrar a la guerra por Bélgica. Los ingleses entraron a la guerra por Bélgica en la Primera Guerra Mundial y entraron a la guerra por Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Eso no quiere decir que la hubieran podido ayudar. Nadie la ayudó. Francia tampoco podía ayudarla. Eso quiere decir que ella quedó terriblemente despedazada y por ella empezó la guerra, pero nadie la ayudó. Polonia va a tocar una de las peores partes de la guerra. Entonces avanzan, ya después de mayo la cosa se pone en serio. Para llegar a Francia, Francia ha construido en toda la frontera con Alemania, que es una frontera muy grande, una línea defensiva que se conoce con el nombre de la línea Maginot. Esa línea Maginot es una fortaleza hecha a la usanza de lo que fueron las batallas de la Primera Guerra Mundial. Se dice en términos militares que la gente pelea siempre la guerra actual como fue la pasada. Entonces, la Primera Guerra Mundial la pelearon como en Sedán y la segunda la pelean como en la primera. Entonces se ponen a defenderse en términos de trinchera. Esta no es una guerra de trincheras.
Esta es una guerra de divisiones de tanques móviles apoyados por camiones donde va la infantería. Entonces es completamente distinta. La línea Maginot es una fortaleza inexpugnable. Todo el ejército francés está detrás de la línea Maginot, como cuando todo el equipo se hace al lado de la portería para que no entre el gol. Y resulta que se hacen allá, y mientras tanto, eso es una estrategia con la cual De Gaulle estuvo en total desacuerdo, Charles de Gaulle, pero parecía un hereje, parecía tan energúmeno y tan solitario como Churchill en Inglaterra cuando gritaba que ese tipo Hitler no le gustaba. Este decía, mire, es una estrategia absurda la que están haciendo, pero nadie le va a parar bolas. Entonces el ejército se resguarda detrás de la fortaleza de la línea Maginot, que era inexpugnable. A eso no le pasaban ni dragones ni malos pensamientos, era inexpugnable. ¿Qué van a hacer los alemanes? Los alemanes, el ejército alemán, va a burlar la neutralidad de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, los Países Bajos. Esos países se llaman bajos porque quedan debajo del nivel del mar. Y particularmente Holanda es un país que le ha quitado agua al mar para construirse. Es el país de los ingenieros hidráulicos. Entonces, estos tres pueblos se declaran neutrales, no tienen ejércitos, no tienen cómo defenderse y se supone que nadie los va a atacar, pues los atacan. Aquí se rompieron todas las reglas del juego, se engañó a todo el mundo, se le mintió a todo el mundo, a los soviéticos se les dijo que no los iban a atacar cuando ellos eran el objetivo, los pueblos neutrales fueron invadidos. Entonces invaden los Países Bajos y empiezan las políticas de ocupación de los Países Bajos y empiezan a llevarse los judíos a los campos de concentración, y en el país de Holanda es donde se va a refugiar en el momento de la invasión, en un anexo secreto en la trastienda de un edificio, una niña de 13 años con su familia que el mundo conocería mucho más adelante con el nombre de Ana Frank. Ella escribiría su diario y ese sería uno de los testimonios en el futuro más desgarradores de lo que fue el holocausto del pueblo judío. A través de los Países Bajos se va a llegar a Francia, el viejo truco de llegar a Francia por el flanco. Entonces, en lugar de meterse por la línea Maginot, que es inexpugnable, van a llegar a Francia es a través de Bélgica. Se vienen por el otro lado, invaden a Bélgica y le caen a Francia. Y en ese momento, la Francia es derrotada. Ha caído Francia. Y ahí sí se cierne la desgracia sobre toda Europa. En ese momento, el ejército francés es derrotado y se desmorona. Y más adelante esta Francia va a quedar dividida. Entonces, aquí van a pasar muchas cosas. Lo de Francia es la venganza. Es la venganza por Versalles. Así que en el mismo vagón donde se firmó el Tratado de Versalles, se va a firmar la rendición de Francia. En el mismo vagón donde se sentó otrora Foch, se va a sentar Hitler. Los va a tratar con la mayor humillación, los va a tratar con desdén, de la manera más desobligante, los va a hacer morder el polvo de la humillación
porque sobre la humillación de ese tratado es que ha montado el proyecto del nazismo. Entonces llega la hora de servirse la venganza y se la sirven fría sobre el plato de Francia. En ese instante hay un personaje que fue el héroe de Verdún. El héroe, un hombre imponente que había tenido una significación militar heroica, y ahora lo nombran en primer ministro, y él tiene que ir a Francia. Inclusive él estaba embajador en España y Franco le dijo, ¿sabe qué? No se vaya para Francia, usted es el héroe de Verdún y esta cosa está terrible, eso se está poniendo maluco. El tipo se va para allá. Este personaje va a tener que tomar la decisión de la vida, si Francia se rinde o si Francia no se rinde. Lo van a conocer con el nombre de Pétain. Pétain va a tomar la decisión más dolorosa de la historia, y siempre hay que mirar los diferentes ángulos de un problema. Pétain se rindió, Francia cayó bajo la ocupación alemana, y Hitler se paseó por las calles de París, por el Arco del Triunfo, humillándolos. Entonces uno dice, ¿por qué hicieron eso? Pero es que si la otra parte del asunto es que a Francia la hubieran destruido, como destruyeron a Polonia, pero con más saña todavía, porque no es que contra Francia era la bronca. Francia era directamente el rostro de la humillación de Versalles. Entonces hay que ver si usted, como jefe de un pueblo, puede tomar la decisión de que lo despedacen, llamándolo a resistir en un momento dado o no. La historia dirá en el futuro. A él le pasó, a Pétain le pasó como a Ferdinand Lesseps, que cuando construyó el canal de Suez fuera el hombre más fantástico que Francia había dado, y cuando construyó el de Panamá murió en la ruina, desesperado y desprestigiado. Pétain era el héroe de Verdún, y aquí va a quedar como un colaborador, porque se va a instaurar un gobierno pro-nazi en Francia, dirigido por Pétain, que se va a llamar la Francia de Vichy, y es una Francia que va a colaborar con la invasión. Y frente a eso, Charles de Gaulle va a huir a Inglaterra, y desde la BBC de Londres va a convocar a la resistencia, y va a decir, los que no estén de acuerdo con la ocupación, que se encuentren conmigo, que vamos a organizar las redes de resistencia. Eso va a ser más tarde. Y en un principio eran de Gaulle y 4 gatos. Eso después se va a volver una red poderosísima, pero en un principio no había sino mero coraje, no más, de Gaulle con 4 gatos viendo a ver cómo se hacía para empezar una resistencia. Pero al principio todo el mundo queda pasmado y Francia cae, y al caer Francia, Inglaterra queda solitica porque la Unión Soviética está aliada a Alemania por un pacto, o por lo menos neutralizada. Digamos, no son aliados, pero son neutralizados en ese instante, no están en una situación bélica, no han entrado en la guerra. Y los Estados Unidos no han entrado en la guerra tampoco, es más, no quieren, no tienen ninguna intención de hacerlo. Francia ha caído. Al caer Francia, queda totalmente sola Inglaterra, y todas las divisiones Panzer van a empujar al ejército aliado, vamos a llamar a los aliados, a todo el mundo que está contra Alemania, contra Italia y contra Japón, que son el eje. Los demás son los aliados, cada uno se va sumando poco a poco a este combo de los aliados. Pero en este momento, todo el mundo está pasmado, Francia ha caído, y además los italianos también la invaden y también le declaran la guerra, ya que la cosa está tan fácil, pues de una vez ellos ahí se hacen su vuelto. Entonces es una doble traición. En ese momento Francia ha caído, Inglaterra queda íngrima sola, y es en ese momento cuando Inglaterra va a dar la talla de todas las tallas. Inglaterra se va a crecer, Inglaterra va a resistir, de tal manera que salvó al mundo, ella solita. Si Inglaterra no resiste el año que resistió, mientras entraran las tropas norteamericanas y mientras se hacía la invasión a la Unión Soviética, no había habido quien contar el cuento. Y en ese momento, en la hora más tenaz, es cuando Churchill da su discurso ante el Parlamento y dice, me preguntáis cuál es nuestra política, y ahí es cuando les dice que tienen ante ellos, no tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo,
lágrimas y sudor. Tenemos ante nosotros una prueba de la más penosa naturaleza. Tenemos ante nosotros muchos largos meses de combate y sufrimiento. ¿Me preguntáis cuál es la política? Os lo diré: hacer la guerra por mar, por tierra, por aire, con toda nuestra potencia, con toda nuestra fuerza que Dios nos pueda dar. Hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca superada en el oscuro y lamentable catálogo de los crímenes humanos. Esta es nuestra política. ¿Me preguntáis cuál es nuestra aspiración? Puedo responderos en una palabra: es la victoria. Victoria a toda costa, victoria a pesar de todo el terror, victoria por el largo y duro que pueda ser el camino, victoria porque sin victoria no hay supervivencia. Tened esto por cierto: no habrá supervivencia para el Imperio Británico, no habrá supervivencia para todo aquello que el Imperio ha defendido, no habrá supervivencia ni para el mundo ni para las futuras generaciones si nosotros no logramos hacer esto. Pero ya asumo mi tarea con ánimo y esperanza, y estoy seguro de que no se tolerará que nuestra causa se malogre en medio de los hombres. De esta manera es cuando Churchill se pone del tamaño y empieza a decirle a la gente todos los días por la mañana: ¿qué está haciendo usted para ganar la guerra? Para ganar la guerra hay que apagar las luces de noche, hay que sembrar en los parques, hay que sembrar en los antejardines para que haya comida. Para ganar la guerra, todo el pueblo inglés se va a tener que meter en esto. Y se va a hacer la resistencia más impresionante. Lo que va a suceder ahorita es que van a empezar a bombardear Inglaterra para ablandarla. Eso se llama la Operación León Marino. Y es bombardear Inglaterra para ablandarla por el aire y luego intentar una invasión por el mar. A esto se le conoce como la Batalla de Inglaterra, pero resulta que Inglaterra no se va a rendir. Los bombardeos en un principio son sobre las pistas de aeropuertos y son sobre las estaciones de gasolina, sobre todo aquello que pueda alimentar la aviación. Pero van a caer unas bombas sobre Berlín. Como Berlín era intocable, entonces Hitler decidió que iba a castigar al pueblo inglés por lo que le habían hecho a Berlín. Y empiezan con los cohetes B-1 y B-2 y empiezan los bombardeos sobre Londres, lo que los ingleses llaman the Blitz. Y los bombardeos son formas de terror. El ejército nazi empleaba los bombardeos para aterrorizar a la población, y una vez ocupada la Gestapo y la SS para dominarla. Entonces empiezan los bombardeos sobre Londres y el castigo es implacable, absolutamente implacable, y van a sufrir una intensidad de bombardeos inclemente, aterradora en todo tiempo, y es cuando se les pide que den la talla del sacrificio más grande que pueblo alguno haya hecho.
¿Has visto a los aterrorizados? ¿Has visto a los asustados? ¿Has escuchado las bombas caer? ¿Te has preguntado por qué tuvimos que correr para refugiarnos huyendo de todo lo que estaba pasando sobre la promesa de un nuevo cielo y de un nuevo mundo que alguna vez saldría de las cenizas del que estamos viviendo para poder volver a ver un cielo azul? Adiós cielo azul, adiós cielo azul, canta Pink Floyd, recordando los bombardeos, y lo que escuchábamos al principio era Supertramp, en homenajes de las futuras generaciones a lo que el pueblo inglés tuvo que vivir. Y esta va a ser la resistencia de los ingleses. Nada va a interrumpir su vida cotidiana. Van a escuchar, cuando escuchan las sirenas y los bombardeos, van inmediatamente a los subterráneos, al metro, pero no van a interrumpir la vida cotidiana, porque interrumpir la vida cotidiana es dejar que les quiebren la moral. Van a seguir tomando el té a las 5 de la tarde y un barril en medio de un bombardeo en un refugio antiaéreo con un juego de té servido a las 5 de la tarde. Una foto de Robert Capra da testimonio de que los ingleses no faltaban a sus ceremonias. Era un esfuerzo de tenacidad. Se hablaba de las cocinas como el frente de la cocina, porque las mujeres en las cocinas también estaban peleando la guerra, porque los niños también estaban peleando la guerra, porque toda Inglaterra, se necesitaba toda Inglaterra para poder resistir, para poder aguantar. Entonces hay muchas maneras de resistir, que no se quiebre el espíritu de los ingleses. La guerra por la moral, por el espíritu, fue la más poderosa de todas. Hay una película que se llama El Vestidor, que cuenta la historia de un vestidor que vestía un gran actor que recitaba Shakespeare en medio de los bombardeos, porque si no se escuchaban los versos de Shakespeare en Inglaterra, en alguna parte de Inglaterra, aún en medio de los más espantosos bombardeos, entonces y solo entonces Inglaterra quedaría derrotada. Hay que recitar a Shakespeare para que Inglaterra exista. Y así todo el mundo, o sea, los actores tienen que recitar a Shakespeare, las amas de casa tienen que estar sembrando en las huertas para que haya comida, la gente tiene que apagar la luz de noche para que los bombardeos no se puedan ubicar, los niños tienen que saber dónde tienen que estar en cada momento. Todos los días por la mañana Churchill los saluda, le dice qué está haciendo usted para ganar la guerra, y en la radio se escuchan nostálgicas canciones de amor que alientan el espíritu de un pueblo crecido ante la más absoluta adversidad. Canciones que anuncian que habrá amor y habrá blancas colinas en Dover y va a haber paz cuando todo termine y las cosas van a seguir hermosas cuando todo termine. Canciones que dan ánimo en ese momento a un pueblo crecido ante una circunstancia absolutamente aterradora. Los ingleses resisten en todos los frentes, los ingleses resisten con un temple absolutamente impresionante. Un año antes de que estallara la guerra, un personaje entiende que la guerra será inevitable y que no se puede perder el tesoro más importante que tiene la ciudad de Londres, el Museo Británico. Un personaje empezará en ese momento a buscar la manera de guardar las piezas del Museo Británico antes de que la guerra estalle. Buscarán una estación a 30 metros bajo tierra, la congelarán para empezar a meter las 3.000 piezas del museo.
la gente estará viviendo 24 horas en esta nevera cuidando las piezas del museo. Otras de las piezas se guardarán en las campiñas, pero cuando cae Francia, queda muy expuesto, queda muy peligroso tenerlas allá, entonces las vuelven y las meten en la estación. Y este personaje va a salvar para la historia la piedra Rosetta, va a salvar para la historia los testimonios más importantes de la antigüedad, que por la expansión del Imperio Británico quedaron allá, en el Museo Británico. Está la antigüedad. ¿Dónde está el mundo antiguo allá? Entonces empezaron a guardar todas las piezas y de esta manera a salvar la joya del imperio que es el museo, y pusieron una colección que se llamaba la colección fantasma para que la gente siguiera yendo. Era una réplica, pero la gente tenía que seguir yendo al museo para que siguieran mirando los tesoros del Museo Británico y de esa manera seguir manteniendo el ánimo. Esa colección fantasma quedó totalmente aniquilada en un bombardeo, o sea que eso se hubiera perdido todo, y solamente en 1947, cuando reabrieron el museo con todas las piezas, fue que Inglaterra consideró que de verdad había ganado la guerra, porque el Museo Británico se había vuelto a abrir. Y empieza todo el heroísmo de esta gente en todos los sentidos. En ese momento, cuando la adversidad les está dando, están completamente solos. Y empiezan todas las historias de cómo los pilotos son absolutamente importantes, porque es que usted no tiene el tiempo para preparar las horas de vuelo que requiere un piloto. Entonces hay que salvarlo de todo. Y entre todas las historias que van a contarse del heroísmo de los ingleses, hay una que marca un hito: Dunkerque. El ejército aliado está acorralado en el norte de Francia, en un punto que se llama Dunkerque. Ahí hay una bolsa, ahí hay 460.000 hombres atrapados, y en ese momento hay que pasarlos al otro lado del Canal de la Mancha para Inglaterra, para poderlos salvar, que se rearmen, que puedan volver a pilotear y atacar de nuevo a Europa contra Hitler, porque ya no hay nada más, eso ya es lo último que queda de fuerzas continentales. Entonces Churchill le pide a todos los británicos, a todo el que tenga una barca, una lancha, una chalupa, un velero, un neumático, una tapa de galletas, lo que sea, que vayan hasta las costas y traigan al ejército. Se calcula que 40.000 hombres hubieran podido salvar. Salvaron los 460.000. Salvaron el ejército, mientras la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, estaba bombardeando y la población civil traía el ejército. Entonces, por un acto de soberbia, no permitieron que las divisiones blindadas alemanas atacaran al ejército de Dunkerque, porque se consideraba que la Luftwaffe era lo suficientemente eficiente para hacerse cargo ella sola de la operación. Por este error de estrategia y soberbia, se pudieron aguantar bajo los bombardeos toda la población civil, trasladando el ejército de Dunkerque, trasladándolo a Inglaterra, al Canal de la Mancha, para poderlo salvar y que de esa manera hubiera con qué contraatacar. Esto es uno de los episodios más heroicos, porque como dirían después, nunca tantos le debieron tanto a tan pocos como estos ingleses que salieron en medio del bombardeo a salvar al ejército en Dunkerque. En el Museo Imperial de la Guerra hay algunas de las barcas que fueron utilizadas ese día en que se salvó todo el ejército aliado por la tenacidad de la población civil para salvarlos de Dunkerque. Eso permitió que hubiera ejército. Entonces, Londres se vuelve el centro de la resistencia, porque es que es el único que está ahí y el único que no ha caído. Entonces, desde allá De Gaulle transmite para la BBC. Desde la BBC transmite buscando la resistencia, desde allá se entrenan los pilotos que van a empezar a caer en paracaídas, desde allá se da como la logística para poder resistir. Hasta ahora nadie ha resistido, de hecho no han visto una. Hasta ahora la guerra relámpago es esa fase en que toda Europa cae en un año y nadie ha visto una. Aquí es cuando empiezan a ver como qué van a hacer. En ese momento se necesita desesperadamente la ayuda de los Estados Unidos. Roosevelt quiere ayudar. El pueblo norteamericano no se quiere meter en esa guerra. Roosevelt les dice, si la casa de mi vecino se está incendiando, ¿por qué no prestarle mi manguera? El pueblo norteamericano no se quiere meter allá
porque la primera le supo bastante maluco, no entiende esos conflictos europeos, les parecen hartísimos, no quieren meter en la guerra. Solo el ataque de Pearl Harbor hará que los Estados Unidos entren en la guerra, pero mientras tanto, durante ese año, es cuando Inglaterra aguanta solita, y sin que Inglaterra aguante solita, no habrá ninguna historia que contar, porque estamos desde el 10 de mayo del 40 hasta el 6 de diciembre del 41, que es cuando se va a dar el ataque a Pearl Harbor. Mientras tanto, Estados Unidos manda armas, pero no es suficiente para lo que se necesita. Es que la situación es absolutamente desesperada y los alemanes van barriendo, los nazis van barriendo por todas partes y no va a haber nada. Mientras tanto, un ciudadano norteamericano, un hombre de edad, pues un hombre mayor, dedica su fortuna a salvar el arte mundial, el arte que los judíos tienen, porque como los judíos empiezan a perseguirlos por todas partes, este personaje se va con una lista y se llama Varian Fry, la guerra de Varian Fry. El hombre llega a la Francia ocupada y desde la Francia ocupada establece las redes para salvar a los grandes artistas de Europa y con ellos el arte universal. Él va a estar allá hasta pocos días antes del ataque a Pearl Harbor, cuando lo deportan a Estados Unidos, por eso logró llegar a viejo, si no lo habían matado en ese momento. Este tipo va a salvar a Heinrich Mann, el hermano de Thomas Mann. Este tipo va a salvar a Alma Mahler y con ella las partituras de Mahler y de Strauss. Este tipo va a salvar a Max Ernst, va a salvar a Chagall, va a salvar el arte universal, va a salvar a Leo Feinbonger, único que va a tomar los testimonios de la caída de Jerusalén en las manos de Flavio Josefo. Va a salvar mucho del arte que se conoce por la guerra de Varian Fry, porque este hombre se metió a sacar a los violinistas, a los chilistas, a los músicos, directores de orquesta, pintores, compositores, porque el pueblo judío es uno de los artífices de toda la cultura occidental. Entonces, si usted le quita la veta del judaísmo a Occidente, eso no le queda en nada. Este personaje conoce la valía del aporte del pueblo judío a la civilización occidental, y es a ellos a los que va a salvar en su propia guerra privada, la guerra de Varian Fry. Entonces, Fry está salvando a los artistas, hay un hombre que está salvando el Museo Británico, porque es que es una civilización entera la que está en peligro en la Segunda Guerra Mundial, porque el proyecto ario no tolera ninguna otra forma de cultura distinta a la suya, y todo aquello que no quepa en sus parámetros va a desaparecer, y eso era poco más o menos que la civilización occidental. Entonces aquí se está resistiendo por todas partes. Más adelante, desde los países ocupados se van a empezar a formar las redes de resistencia que salven los pilotos, los manden a Inglaterra para que ellos puedan seguir bombardeando. Es el momento más aterrador. Cuando Churchill está viendo la oscuridad de la historia, en el momento más aterrador, cuando Inglaterra pasa los días más aciagos, en ese momento Gandhi le manda una carta a Churchill diciéndole: no tiene honor quien ataca a un enemigo en peligro. Mientras Inglaterra esté en la hora más terrible de su historia, la India para la campaña de independencia, y la paran la campaña de independencia hasta cuando Inglaterra resuelve el asunto de la guerra, porque no van a hostilizarla, ni le van a poner problemas a un pueblo que se hunde, a una isla que resiste desesperada hasta la entrada de los norteamericanos, porque esto se está poniendo ya de un tamaño que no se puede más. Entonces los ingleses están haciendo lo suyo, mientras tanto los norteamericanos están viendo a ver cómo mandan las armas. Para poder mandar las armas hay que garantizar que los estibadores, es decir, los trabajadores de los puertos norteamericanos, que son italoamericanos, colaboren con los Estados Unidos y no con Italia. El único poder que no se plegó al fascismo en Italia fue la mafia, porque como ellos también ejercen la presión y en la extorsión, pues ellos no dejaban extorsionar de los fascistas. Entonces la mafia va a ser un poder que se va a oponer al fascismo en Italia, y la mafia controla los puertos en Estados Unidos, como lo habíamos visto en las diferentes sagas del Padrino. Dentro de todos ellos hay un personaje que se llama Lucky Luciano, que es el capo de los capos, el recontracapo.
Con ese tipo pacta el gobierno norteamericano y lo saca de la cárcel para que le asegure que los estibadores italoamericanos estén permanentemente agilizando el envío de armas a Inglaterra, porque es la hora más terrible de toda la historia de Inglaterra. Y esos pactos se dieron en las horas desesperadas de la guerra. Los ingleses reciben las armas y son importantes, pero necesitan mucho más que eso para resistir lo que están resistiendo. La idea era no quebrarse en la cotidianidad, la idea era no ceder ante el miedo, la idea era no ceder ante la intimidación, y era mantenerse en pie pasara lo que pasara. El sacrificio del pueblo inglés fue uno de los sacrificios más bravos y más heroicos que se recuerden, y ellos salvaron a Europa resistiendo lo que tuvieron que resistir mientras llegaban refuerzos. Mientras Inglaterra está en la hora más aciaga, cuando las cosas están absolutamente aterradoras, cuando Hitler se pasea orondo por París, por el Arco del Triunfo, cuando París está totalmente derrotada, cuando Europa ha caído, cuando Inglaterra resiste, deciden la siguiente, que es la Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja es la campaña en Rusia. Entonces, en ese momento van a empezar a irse para Rusia, pero antes de irse a Rusia se meten entre las tiendas, porque los italianos se habían metido en el norte del África con el asunto de Etiopía, ¿se acuerdan? Por eso es que la guerra va para el norte del África, y se van a meter en los Balcanes, en la Dalmacia. ¿Se acuerdan que el problema de Tieste y Fiume y los territorios que Italia reclamaba suyos fueron la razón por la cual se metió a la Primera Guerra y por la cual se sintió tan estafada y por la cual surgió el fascismo? Bueno, pues entonces, siguiendo esa línea, se van a meter en la Dalmacia, país de Yugoslavia, para buscar los territorios que eran de ellos que ellos reclamaban. Entonces, los nazis, pues como son aliados de Italia, pues, se van a meter allá también. Eso les quita tiempo, los mete en un montón de tiendas a donde nada tenían que ir a comprar, tiempo en que después necesitarían para la invasión en Rusia. Ese tiempo hace que cuando se metan a Rusia, cuando empiece la campaña en Rusia, sea poco tiempo antes del invierno y los vaya a coger allá el general invierno, que esas ya son palabras mayores. Entonces, eso digamos es ahí la guerra ya va a empezar la campaña en Rusia. Las redes de espías que después vamos a ver que se forman durante toda la guerra, en particular la Orquesta Roja, les va a decir que las tropas alemanas están moviéndose hacia la frontera de Rusia, y Stalin, que era el más perro de los perros, el hombre más sagaz, el más paranoico, el más conspirativo, se deja meter los dedos a la boca por Hitler y no le cree a la Orquesta Roja que Alemania va a atacar. No les cree que van a atacar, y van a atacar. Y ese será uno de los episodios más aterradores de todos, que es la campaña en Rusia. Entonces esto se está complicando, avanza la campaña hacia Rusia, Inglaterra está solita en este momento, se está esperando que los Estados Unidos entre en la guerra en algún momento, y hay otra guerra que se está librando desde el Pacífico, porque Japón también tiene un proyecto imperial, también tiene una raza del sol que va a imponer sobre los asiáticos, y se van a encontrar los dos frentes de la guerra en un momento dado. Entonces, la campaña en Rusia, Operación Barbarroja, la entrada del ejército alemán en Rusia, la política de tierra arrasada de Stalin, las batallas de Stalingrado, el ataque a Pearl Harbor, la entrada de los Estados Unidos en la guerra, y todo, y cómo se va complicando este conflicto y se va volviendo mundial, y todos se van a ver involucrados, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde el heroísmo del pueblo inglés, desde la resistencia en los refugios, desde el vestidor que recitaba a Shakespeare, desde Churchill que les pregunta qué están haciendo para ganar la guerra, desde las guerras de las cocinas, de los jardines, de las luces apagadas de noche, desde la resistencia de este pueblo, desde los ojos opacos y grises de una Francia ocupada, desde el diario de Ana Frank, desde una Europa arrodillada ante un expansionismo nunca
nunca antes visto en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes feliz domingo. Contra el paneslavismo. Por eso lo que se van a repartir es Polonia. Más tarde le tocará el turno a la Unión Soviética. Ella será el objetivo. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética tiene todos los recursos que abastecerían el ejército alemán para tomarse el mundo. Entonces tendrían los petróleos de los Urales, una cantidad de recursos y un territorio gigantesco. Ellos son el objetivo, pero no van a llegar allá en primera instancia. No podrían hacerlo. Entonces, además, para evitar la política de dos frentes, que era lo que habían analizado como causa de pérdida de la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que van a hacer es una primera parte de las divisiones de los Panzers, de los tanques Panzers, a una gran velocidad, como habíamos visto, van subyugando las ciudades, van entrando y entrando, avanzando, no crean frentes, sino líneas móviles. Entonces esas líneas móviles van avanzando y van buscando crear bolsas que empiecen a socavar o a mellar lo que llaman la infraestructura del enemigo. Habíamos visto que la infraestructura del enemigo es pues todo, las calles, los puentes, el agua, las torres, todo lo que pueda servir de alguna manera para que el enemigo pueda seguir existiendo. Eso es básicamente la idea de destruir la infraestructura del enemigo, es decir, todo se convierte en parte de la guerra y la población civil se va a convertir en parte de la guerra. La van a buscar. En la Primera Guerra Mundial, si usted tenía un puestico de perros al lado de Verdún, pues lo barren, pero nadie lo iba a buscar para barrerlo. Aquí sí. Aquí le van a caer las divisiones alemanas encima. Y una vez que pasen por su ciudad, y una norte del África también se va a librar en el Pacífico, porque los japoneses van a entrar a su vez también en la guerra por todo el Pacífico, y allá se van a enfrentar a los norteamericanos, se va a enfrentar en el Asia también, en toda la parte de Birmania, en Malasia. Entonces esto se va a volver una guerra mundial. Va a involucrar a todos los países, se va a librar en 5 frentes, van a estar peleando en los Balcanes, van a estar peleando en Francia, van a estar peleando, después se va a librar también en la Unión Soviética, más adelante cuando decidan la invasión a la Unión Soviética. Entonces, esto se va a complicar de una manera impresionante, y en cada uno de estos espacios y de estos frentes se van a presentar una serie de batallas, y sobre esas batallas es que hemos visto miles y millones de miniseries y hemos visto miles y millones de películas. Lo que pasa es que las películas normalmente son sobre una batalla o sobre un aspecto de la guerra, y entonces el cuento completo difícilmente es visible desde los diferentes ángulos donde se está mostrando la guerra. En general es un plan geopolítico gigantesco, en el cual el famoso espacio vital que reclamaba la teoría de la superioridad aria son los eslavos, o sea, el destino final de estos son los rusos, pero ellos no lo saben y creen que el pacto de no agresión los va a proteger contra la teoría del espacio vital. Volvemos al viejo truco que habíamos visto en la Primera Guerra Mundial del pangermanismo. Hoy vamos a ver la guerra relámpago y la batalla de Inglaterra.
La vez pasada habíamos visto cómo estalló la guerra. Cómo estalla la guerra en el momento en que la declaración de los ingleses, que dice que el ultimátum puesto a Hitler por el embajador británico en Berlín, según el cual, si a las 11 horas las tropas no han sido retiradas, las tropas alemanas no han sido retiradas de Polonia, Inglaterra entrará en guerra con Alemania. Y al cabo del tiempo dicen, al no existir ningún pronunciamiento oficial, al no haberse puesto de manifiesto ninguna intención de retirar las tropas de Polonia, es mi penoso deber anunciar, decía Chamberlain por la radio, que Inglaterra acaba de entrar en guerra con Alemania. Y así estalla la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va a durar 5 años, de 1939 a 1945. Se va a librar no en 2 frentes, como temían que pasara en la primera, no, en 5 frentes. Esto va a estar en todas partes. La guerra se va a ir desenvolviendo en diferentes instancias y en cada momento va a ir cambiando. Es una guerra muy móvil por la división de tanques, por la guerra relámpago. Entonces hay una primera parte donde cae toda Europa y se está librando solamente en Europa. Pero esta guerra también se va a librar no es que lo sometan, le van a caer las SS y la Gestapo detrás, en la política de zonas de ocupación, que va a ser una política de humillación y una política de sometimiento vergonzoso a toda la población de Europa. Es un proyecto que hace inviable el mundo para quien quiera que se vea sometido por ellos. Digamos, es un proyecto que implica la destrucción del resto de pueblos, la desaparición de los eslavos, la desaparición absoluta de los judíos, que implica la segregación de todos los demás pueblos. Mejor dicho, para que la teoría del espacio vital y la raza superior de los alemanes tenga éxito, Europa tiene que morir, los eslavos tienen que desaparecer y los judíos tienen que ser extinguidos. En esto radica la monstruosidad del proyecto. Es intolerante a cualquier otra forma de vida y la destruye para expandir la suya. Por eso es que aquí no va a haber disyuntiva, digamos, no va a haber cómo, o sea, aquí toca sí o sí dar esa batalla, porque si no hay esa batalla es que no hay vida ni mañana para nadie. Estos son condiciones absolutamente extremas, que nadie se imaginaba que esto iba a ser de este tamaño. O sea, aquí tocaba. Entonces, ¿en qué consiste la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial consiste en un plan nazi de expansión por el mundo, que va a someter a Europa entera, y en un plan de exterminio de una cantidad de comunidades y de disidencias para que sobrevivan en calidad de amos la raza aria alemana y el resto del mundo.